¿Qué tal? Pues bienvenidos a todos, a todos. Vamos a continuar con este curso. Soy Leonardo Flores y pues me va a tocar el formato de evaluación. Como antecedente, en cualquier evento que ha causado daños a lo largo de la historia, los gobiernos y la sociedad en general, pues necesita tener una respuesta y la información es muy importante. O sea, esas revisiones y pues hacer un listados de estructuras dañadas, qué tan dañadas, cuántos recursos se va a requerir y por lo tanto, pues las autoridades y la sociedad en general ha tenido que pues crear alguna forma ordenada de recabar esa información. Entonces, por muchos años ha habido prácticamente en cada desastre, en cada sismo, en este caso que nos interesa la parte sísmica, pero también otros tipos de desastre, ha llegado a requerirse adaptar algún tipo de formato y se han hecho algunos investigadores, han propuesto guías o algún estudio de qué es lo que se debe de recabar de información cuando ocurre un evento y hay que hacer una revisión para que todos tengamos la misma información. Es decir, si pudiéramos tener un experto, un especialista en ingeniería estructural que revisara cada uno de los inmuebles, pues con su juicio estaría pues, dando las recomendaciones, haciendo la clasificación. Sin embargo, cuando hay un desastre mayor a gran escala, pues requerimos mucha ayuda, digamos, muchas manos, y aquí hay que organizar para homogeneizar los criterios y facilitar esa recabación de información para tomar las decisiones. Bien, entonces aquí pues vamos a ir aterrizando ya un poco más la parte que se estuvo viendo en toda la mañana de hoy, la parte teórica, con algunos formatos. Como les digo, existen varios formatos, algunos gobiernos han creado sus formatos, luego se adaptan o si hay un evento en otra parte, pues sí, se actualizan para poderlos usar. Aquí en el CEPRED, hace algunos años, se planteó pues, la necesidad de tener pues, algún formato para recabar la información y facilitar esta clasificación de la seguridad de una estructura. Entonces, se trabajó, realmente se revisaron ejemplos de varios países, incluso también que se han usado en México en eventos anteriores. Por ejemplo, después del sismo de 1985 en la Ciudad de México, pues se usó un formato para recabar la información o en algunos otros eventos. O bien en sismos que también de años anteriores o en otros países. Entonces se propusieron, primero se propuso un formato reducido a 3 cuartillas, o sea, 3 páginas, tamaño carta. Porque había formatos de 20 páginas para un solo edificio. Imaginen tener tanto volumen de papel con tantas preguntas y tanto que recabar. Entonces se hizo esa primera versión. A lo largo de algunos años se fue viendo que pues todavía quedaba un poco grande esas 3 páginas. Y entonces se hizo este trabajo, lo que ven en pantalla, se compactó a una sola cuartilla, incluso sobró un poco de espacio hasta abajo que se dejó pues para el croquis del inmueble, que también es un dato muy importante al recabar la información de una estructuración, de una edificación. Como pueden ver, está dividido en varias secciones. Realmente diseñar un formato como este pues requiere 2 partes. Una, por supuesto, la parte técnica, la información mínima necesaria para poder recabar y que este sea una herramienta para un uso masivo. O sea, estamos pensando que podría haber cientos o miles de voluntarios con conocimiento de estructuras que estuvieran revisando decenas de miles de construcciones, de viviendas o de edificios después de un desastre mayor. Entonces se planteó este formato que, como ven, tiene estas 4 secciones. Entonces, una de las partes es la información técnica que se va a recabar. Y luego viene otra parte que pues, también es importante, un poco es el diseño gráfico, o sea, acomodar la información, las preguntas en este pequeño espacio que
inicialmente es una hoja de papel, ¿no? Ahora, más adelante comentaré de cómo se ha podido automatizar. Vivimos en una época donde tenemos los equipos de cómputo, tenemos la red y podemos compartir información en forma muy rápida. ¿Por qué seguir usando todavía un formato en papel que hay que ir llenando a mano? Realmente se ha discutido mucho la conveniencia de tenerlo en papel o tenerlo ya automatizado. Y a fin de cuentas, pues la base es una información acomodada en un documento como este, en forma muy compacta. Incluso la decisión de si poner respuestas libres donde uno tendría que redactar con palabras la descripción o poner opciones para nada más remarcar, poner una crucecita o rellenar un cuadrito, requirió también una opinión entre varios expertos. Entonces llegamos a este formato. Bien, tenemos información general, sistema estructural, que es la descripción del sistema estructural, y en el caso en que estemos revisando una estructura dañada, pues tenemos algo muy, muy compacto, muy breve, para señalar cuáles son los daños más notorios, más críticos. Y como les decía, se deja un poco de espacio para hacer un dibujo del inmueble, que si bien si esto se reproduce en fotocopias, por ejemplo, se puede usar la parte de atrás de la hoja para hacer los esquemas necesarios. A futuro, si necesitáramos agregar o agrandar un poco los datos, la parte de los datos, pues podríamos ir reduciendo ese espacio de hasta abajo. Digamos, es un espacio que dejamos un poco de comodín. Bien, vamos a ir viendo, por supuesto, cada uno de estos puntos y ligándolo con lo que ya se explicó en las sesiones anteriores. Lo primero, fundamental, si vamos a revisar y a obtener datos de una edificación, pues es ubicarla, saber dónde está. Entonces se tiene aquí pues, la fecha, las coordenadas, la dirección, si lo pueden ver aquí abajo, o si no, en los archivos que se mandó previamente como lectura del curso, ahí viene en PDF este formato para que lo pudieran ver con más detalle, incluso imprimirlo, que es la idea, ¿no? Poderlo tener. Entonces, como pueden ver aquí, usemos el apuntador. Aquí tenemos la fecha y las coordenadas geográficas son muy importantes, aunque se pide la dirección, que normalmente es suficiente para ubicar, pues tener ubicado en coordenadas es muy importante, permite incluso un manejo rápido de mucha información en forma geográfica. Entonces, sería colocar la latitud, la longitud y el dato de la elevación sobre el nivel del mar. Probablemente en el momento no se tenga suficiente información para llenarla, pero posteriormente se podría recabar lo que permitiría hacer ciertos análisis de algunas condiciones de vulnerabilidad ante ciertos fenómenos. Pedimos el nombre del inmueble, puede ser nada más casa habitación, pero si es, por ejemplo, una escuela, pues tiene nombre. Si es una oficina, si es un comercio, seguramente tiene nombre. Si es un edificio de departamentos, a veces están nombrados el edificio ABC, etcétera. Pide la calle, la colonia, código postal, la localidad, etcétera, ¿no? Delegación, que ahora es alcaldía en la Ciudad de México, o bien el municipio, y el estado. La referencia para ubicarlo cerca de la iglesia o junto al río o alguna descripción que ayude a la ubicación. Y pues el nombre del contacto. Aquí ya tenemos que manejar el asunto de los datos personales. Bueno, toda la información es de un inmueble, pero sí necesitamos pues tener algún contacto con alguna persona, correo electrónico o teléfono. Ahora vamos a ver un poco más a detalle la siguiente sección. En el caso de la localización, lo ideal es tener un equipo de GPS, de posicionamiento global. Pues a falta de se puede usar
pues herramientas como incluso hasta los teléfonos celulares actuales pues tienen GPS y pueden localizar y ubicar las coordenadas de donde estamos. Aquí, por ejemplo, bajando una aplicación que se puede bajar gratuitamente del Google Earth o en el Google Maps, hay la forma de ubicar con el plano de la localidad, ubicar el edificio, viendo las calles, viendo las azoteas, no hay mucho problema de geolocalizarlo, o como les decía, con los teléfonos celulares, con aplicaciones como mapas, ahí aparece dónde estamos parados. Y aquí, ya una vez teniendo esto, podemos sacar las coordenadas que nos las da el mismo sistema. Si bien no es, digamos, un procedimiento así riguroso, pero es suficientemente aproximado para distinguir posteriormente, por ejemplo, aunque tengamos un error de algunos metros en la posición exacta, pero podemos distinguir un edificio de otro y ayuda mucho a esta localización. Bueno, en esta parte el uso, digo, lo de menos es auto entendible aquí que si es vivienda o si es oficina, pues se marca el cuadro respectivo. ¿Para qué queremos el uso? Esa sería la pregunta. Si se hace un modelo matemático para la seguridad estructural del inmueble, el nivel de cargas, de pesos que va a estar sobre los pisos de la construcción es diferente para cada tipo de uso. Entonces, adicionalmente, pues nos da la idea qué implicación en las pérdidas económicas o en aspectos sociales, incluso culturales, tendríamos, ¿no? Por ejemplo, si es escuela, si es comercio, si es oficina. Como ven, está muy compactado, ya que podríamos desglosarlo, pero ocuparía mucho espacio. Ahora, si no es ninguno de estos casos, pues se puede describir aquí cuál es el caso que se está tratando. También se agregó este cuadro de desocupado, ya que en algunas ocasiones, o sobre todo cuando ocurre algún evento de desastre, sí poner que es vivienda, pero que está desocupada, o que es un comercio, pero está cerrado, por lo menos el día de la visita. Después vamos al número de niveles. Este es un dato pues, muy fácil de obtener. Con la simple vista de un edificio o de una casa se puede identificar. No hay mucha ambigüedad, aunque a veces puede haber confusión de cuántos niveles estamos tratando. Aquí hay que tener cuidado de que si un edificio, ¿cómo le llaman a los pisos? Porque muchas veces se le llama primer piso o planta baja y después entrepiso y después ya empieza el piso 1, 2, 3, 4. Entonces, si un edificio tiene hasta el piso 4, probablemente no sean 4, sino 6, porque también se incluye la planta baja, que no está numerada, un entrepiso, un mezanine. El número de sótanos, pues, implica como niveles de sótano. Hay edificios que tienen varios niveles hacia abajo. También, pues, se marcaría. Piensen que aquí estamos usando un formato que trata de aplicarse a todo tipo de estructuras. Ya no pusimos estructuras especiales como un puente vehicular. Bueno, ya eso se sale mucho del uso de este formato. Habría que hacer un formato especial. Pero para otro tipo de edificaciones, pues sí se podría usar incluso una vivienda económica en zona rural, pues no va a tener más que un piso, no va a tener sótanos, etcétera. Pero en lo que se puede aplicar, se puede usar el formato. El número de pisos para estacionamiento que estaría incluido en el número total de niveles. Hay edificios que dedican algunos pisos para que entren los automóviles con rampas y se puso también para poder mejorar el modelo numérico, la estimación de las fuerzas que podría tener ese edificio. Y el número de ocupantes es un dato que sirve para cuestiones pues, del impacto a la sociedad. Aquí una recomendación, y lo dice el manual que ustedes tienen, es que si son viviendas, por ejemplo, un edificio en condominio, se estime con un promedio de 5 personas por cada vivienda. Si son 20 viviendas,
pues rápido multiplicamos 20 por 5, pues son 100 ocupantes. No es hacer el conteo uno por uno, vivienda por vivienda, cuántos viven aquí y en su vecino cuántas personas habitan. En el caso de por ejemplo, un sitio de reunión, un cine, un estadio, pues se conoce la capacidad, incluso un restaurante, algo así, la capacidad máxima. En algunas oficinas, pues también se sabe cuánta gente fija y cuántos clientes o personas flotantes pueden llegar a entrar a la edificación en un momento dado. Aquí se pide otro dato muy importante, el año de construcción. Probablemente no se conozca. Es muy común que no se conozca el año exacto de construcción, pero si no se conoce hay que poner un año aproximado. Puede ser que nos digan los ocupantes, no, pues el edificio tiene pues, más de 50 años. Bueno, pues más o menos ponemos una fecha aproximada, no tiene que ser exacto. La intención de saber el año de construcción es saber qué reglamento de construcción existía y qué criterios se usaron cuando fue construido. Ustedes vieron en la presentación, una de las presentaciones anteriores, una columna con un refuerzo hecho con un reglamento de los años 60 y otra columna hecha con un reglamento que es como el actual, que tenía mucho más refuerzo. Entonces, saber el año de construcción permite evaluar qué tan vulnerable es, sobre todo porque al paso del tiempo los reglamentos han ido mejorando y normalmente se ha visto que requieren estructuras más resistentes de lo que se pensaba antes. Normalmente, cuando cambia un reglamento, se ha cambiado a exigir más resistencia, mayor capacidad de las estructuras. En ocasiones sí se ha relajado, llega a haber cambios de reglamento donde ya no se pide tanto como antes porque ya se conoce mejor el diseño de las estructuras. También está esta parte de daño severo. Si en algún evento hubo un daño que le causó daños, pero no un sismo o algún evento que le causó daños y que tuvo que ser reparado, y por eso dice rehabilitación, que vamos a entender cualquier tipo de reparación, principalmente estructural. Y las dimensiones que nos pide aquí, ya es un dato que sí hay que llevar una cinta métrica o un distanciómetro y tomar algo de la información. El área exacta construida depende de muchos factores, porque podemos tener una planta que tenga entrantes y salientes. Entonces no es tan fácil como multiplicar el largo por el ancho. Sin embargo, con estos dos números, tantos metros de frente y tantos metros de fondo, rápidamente tenemos una estimación de qué masa, de cuántas toneladas pesa cada piso de ese edificio. Después viene una sección. Todo esto, me regreso aquí un poco. Estamos viendo estas secciones que están en la primera parte, que es la información general. Nos vamos aquí a la topografía. Bueno, aquí también hay si existe elevador, si hay escaleras de emergencia. Recabar esa información puede ser muy útil para procesar de una base de datos muy grande recabada. Como ven aquí, la topografía nos pregunta si se clasifica en planicie o que está en una ladera, o sea que el terreno está inclinado, o si está en una ribera, o sea, en la orilla de un río o de un lago, o de la costa, que sería el mar, si está en el fondo de un valle, o un caso especial, si se sabe que está sobre depósitos lacustres, o sea, un antiguo lago. En este caso seguramente sería planicie y simultáneamente depósitos del lago. Esta pequeña clasificación puede ser muy útil porque podríamos no solo revisar casos de vulnerabilidad por sismo, sino que pudiera haber problemas por inestabilidad de laderas o incluso por inundación. Si está cerca o en la orilla de un río, pues ya tiene una posibilidad de que pudiera sufrir daño en algún momento por inundaciones, como por ejemplo, ¿no? Bien, entonces ahí regresamos a esta diapositiva y en cuanto al
El número de niveles, como se los mencionaba, aquí hay un esquema aquí en medio, en la parte de abajo. Pueden tener nombre como planta baja, piso medio, y empieza la numeración. Bueno, entonces nosotros vamos a tomar el número total de niveles y a veces hay un apéndice en la azotea. Le llamamos apéndice a un pequeño cuartito o una estructura del tamaño pequeño que no es representativa de todo el entrepiso. Entonces, este no se tomaría en cuenta. Puede ser la salida de las escaleras o también ahí se ubican tinacos o tanques de agua o algún elemento así. Ese no contaría. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, 4 pisos, 4 niveles para ser más correcto. Y aquí viéndolo en planta, como les decía, sabiendo el frente y el fondo, se tiene una estimación inicial del área construida, aunque pueden tener estas entrantes, tener patios que no se deberían incluir en el peso del edificio. Se agrega una pequeña sección donde se pide algo de información sobre la parte del drenaje, ¿no? Y esto se agregó precisamente para tener algo de datos para otro fenómeno que es el fenómeno de inundaciones, junto con la existencia de un río o de una presa cercana, pero también por intensidades de lluvia en la localidad, se puede evaluar qué tanto podría haber este problema de inundaciones. Entonces se pregunta si tiene alcantarilla y a qué distancia, a cuántos metros está la alcantarilla pluvial. Bueno, si hay un vaso regulador o una presa cercana y si es cabeza de atarjea, o sea, donde termina la tubería, y aquí se explica si ya no hay pozos, o sea, las coladeras estas que son circulares en medio de la calle, que vemos una tapa circular, son los pozos de ventilación o pozos de visita. Y si ocurrió una inundación, se verá en qué año y la altura sobre el nivel del piso de esta estructura, de esta construcción, quizás 20 centímetros, quizás 1 metro, si es que llegó a existir. Bien, pasamos, ya después de las características generales, pasamos a la parte estructural. Entonces, el sistema estructural va a estar descrito por estas secciones. Esta parte ya lo puedo ver un poco más rápido porque ya se vio en las anteriores presentaciones, se dio con bastante detalle lo que son los marcos, que sería una estructura compuesta por columnas y traves que forman estas retículas. Si son de concreto o si son de estructura de acero. También si tiene el sistema, aparte de tener columnas y traves, tiene diagonales, que se le llama también un contraventeo. Aquí hay una foto donde están en la fachada o en parte interna. Para los materiales, sobre todo para vivienda, pero también otras construcciones, si los muros son de concreto, hay casas de concreto, aunque un muro de concreto pues es más caro que la mampostería, pero en algunos desarrollos de cientos de viviendas se llegan a hacer de concreto porque es más eficiente, se avanza más rápido en la construcción. Muros de mampostería que puede ser confinada, que tiene castillos en las esquinas, en intersección de muros y en puertas y ventanas, o con refuerzo interior. Si no se ven los castillos, pero las piezas son huecas, es muy probable que tenga el refuerzo en el interior de esas celdas. Y también tenemos casos de muros, o más bien construcciones con materiales débiles, como puede ser el adobe o el bajareque. El bajareque es un enramado, una rejilla de ramas o de madera recubierto de lodo. Entonces, en el formato, ¿cómo se pone? Vean que aquí se ha distinguido en 2 direcciones, la dirección X y la dirección Y. Lo más común es que si el edificio es de marcos de concreto, tenga marcos de concreto tanto en la dirección
de la calle, como en la dirección hacia el fondo, o sea, en dos direcciones. Pero hay ocasiones en donde sí se mezclan y podríamos tener, digamos, en la dirección principal marcos de concreto, pero en la otra dirección muros de concreto. Digamos, en X marcos y en Y muros. Por eso se hizo esta distinción. Ahora, esta ubicación XY, si me regreso un poco aquí al croquis, se pide que se tome la fachada principal, que sería la que da a la calle, como dirección X, y la otra dirección Y. Además que se dibuje esto en el croquis. Entonces, ya sabemos cuál es la X y cuál es la Y. Y entonces podríamos tener aquí ubicado y marcado cuando cada tipo de sistema estructural, marcos de acero, marcos de concreto, columnas y losa plana. La losa plana es la que no tiene vigas. Y si tiene contravientos, claro que sí, si tiene contravientos, pues debe de tener marcos. Entonces aquí puede marcarse que tiene marcos, pero adicionalmente tiene contravientos. Pero ¿en qué dirección? Puede ser que solo tenga contravientos en X, o que tenga en Y, o que tenga en ambas. En el caso de muros, si son de concreto, si son de mampostería, o si hay marcos, que otra vez marcaríamos de este lado, pero con muros diafragma, que son muros de mampostería que rellenan estos espacios. O si es de adobe, de madera, de lámina, como se ven en estas fotos. El tipo de pieza también ya se platicó, entonces aquí solo se recabaría la información. Si es confinada es porque tiene castillos. Muchas veces no está a la vista porque está recubierto por un aplanado, pero en ocasiones se puede ver en la azotea que salen unas varillas en donde van los castillos. Mucha gente construye y deja las varillas para que quizás en el futuro construya otro piso, otro nivel. Y eso es un detalle que nos permite saber si la construcción tiene castillos. Si tiene refuerzo interior, podría ser como este caso donde no se ven castillos, no están a la vista, pero se usan piezas huecas. Y si es una construcción profesional hecha por una empresa, lo más probable es que sí se haya colocado refuerzo interior. Esta es la mampostería con refuerzo interior. También puede ser mampostería simple. La mampostería simple es la que no tiene ni castillos ni refuerzo interior. No tiene ningún refuerzo de concreto con acero. Aquí hay una foto de una casa rural. Y aunque tiene aquí un cerramiento de concreto, una viguita arriba de la puerta, aún así la clasificamos como mampostería simple. No hay castillos y estos tabicones, estas piezas macizas no tienen huecos y no fue reforzada, lo cual es mucho más vulnerable. Vemos si son bloques de concreto, le vamos a llamar bloque al que tiene 40 de largo y 20 de altura. Los bloques de este tamaño se usan en todo el mundo y están perfectamente especificados. No es un tabique grande como el que estoy marcando aquí a la derecha. Ese es un tabique con una altura de 12 centímetros. Pero no, el bloque tiene que medir 40 de largo y 20 de alto. Si es un tabique de arcilla, conocido comúnmente como un ladrillo, o si es un tabique hueco. Los tabiques huecos los identificamos viendo normalmente son de acabado aparente y se ve una calidad mucho más refinada en la apariencia de estas piezas. Acepto que no es tan fácil, pero por eso estamos tomando este curso, para identificar sistemas estructurales, tipos de materiales, cuándo está reforzado, cuándo no está reforzado. Bien. El tabicón de concreto es esta pieza de cemento arena, son estos, digamos, ladrillos grises. Ya se habló de la mampostería confinada, que debe llevar refuerzo en ventanas, en puertas y
en los bordes y donde se intersectan los muros. Y ya se había platicado de casos donde no se cumple correctamente. Como ven aquí, se pide una serie de datos numéricos para poner en el formato. Altura de la planta baja, pues hay que llevar una cinta métrica o un medidor láser y tomar la altura desde el piso de planta baja al piso del primer nivel. Y la altura de los pisos que ya tipo o los que se repiten en edificios, es muy común que todos los entrepisos tengan una altura, pero la planta baja sea un poquito más grande. Por eso se pide por separado. Número de columnas en la dirección X, número de columnas en la dirección Y. Ahorita lo retomamos. Y aquí las secciones. La columna promedio, la columna más representativa. Aquí habría que marcar si es cuadrada o es una sección I o H, o incluso una sección circular. P y H sería, como se ve aquí, la base y la altura. Si es circular, basta con poner un solo dato. Si es una sección I o una sección H, la base sería esta y la altura sería esta letra D, que se maneja como peralte. Igual si es trave si es una trave, normalmente no se hacen traves circulares, pero sí se hacen columnas circulares. Y ven, aquí hay otras secciones. Bien, y también se pide la longitud de los muros. Este punto es el que nos lleva más tiempo porque sí hay que hacer un croquis y tomar medidas. Si no se obtienen esas medidas, no se va a poder llenar esta información. Para la cimentación, si es a patas aisladas o corridas, cimiento de piedra, o si es una losa de cimentación. También puede ser cimentación profunda. La verdad, se ha discutido mucho si se tiene que... Vale la pena tener esta información de la cimentación porque es muy difícil de saber cuál fue la solución porque no está a la vista, está oculto. A menos que tengamos los planos o que el dueño del edificio o de la vivienda nos informe cómo fue construido porque lo vio, porque él lo construyó, sabríamos. Pero muchas veces lo que hay que poner es no se sabe. Si no tenemos la certeza de cómo es la cimentación, pues tendremos que poner que no se sabe cuál es. Pasamos a la vulnerabilidad. Ya se platicó mucho sobre esta cuestión, sobre todo para sismo. Cuando es irregular el edificio, se comporta mal durante un sismo y puede tener problemas. Para distinguirlo aquí, se pide la posición del edificio dentro de la manzana. Déjenme ver, aquí está un ejemplo. Puede ser en la esquina, en medio del edificio, o puede estar aislado, lo que significa que no tiene edificios a corta distancia alrededor. Bien, entonces, en la esquina, en medio o aislado. También la posición de los cubos de escalera y de elevador. Esto es fácil de ver, se hace el recorrido. Si es una casa habitación, pues también tiene escaleras, aunque aquí ya no es tan pues, relevante, pero en un edificio de muchos pisos, ahí sí puede ser bastante crítico. Aquí se ve un dibujo. Durante un sismo se puede torcer el edificio. Sí, alrededor de un eje vertical giran piso con piso respecto al piso de abajo, debido a que hay una zona muy rígida que son los muros de los elevadores o los muros de escalera y elevador. Y entonces, como se ve aquí el dibujo de abajo, el piso puede torcerse o girar alrededor de este punto. Entonces, podemos tener ese cubo, esa zona de elevadores y escaleras en la esquina o en medio, que le llamamos borde, o al centro, que sería lo ideal, pero muchas veces no está así. Si hay masas en pisos superiores, incluso que crezca el tamaño del edificio, le da más vulnerabilidad. Y si hay una reducción brusca en los pisos superiores, como este caso que está aquí, ya vimos unas fotos de edificios que sufrieron daño en el cambio de sección.
donde el edificio tenía pisos muy anchos y después continúan pisos pero reducidos en su tamaño. Y ahí se concentran fuerzas que son difíciles de modelar, entonces necesita un diseño muy cuidadoso. Y la separación con el edificio vecino medida en centímetros. Alguien podría decir, oiga, pero tengo a la izquierda, a la derecha y otro atrás. Bueno, hay que poner la separación más crítica, la menor. Muchas veces los casas y edificios los construyen pegados unos a otros, entonces la separación es cero centímetros. Pero este es un problema porque durante un sismo pues se recargan unos con otros y a una casa o a un edificio le puede tocar soportar el empujón de uno más grande y la puede llevar a la falla. Por eso, por reglamento, tienen que estar separados. Lamentablemente muchas veces no lo hacen así. ¿Cuánto se tienen que separar? Mínimo 10 centímetros, pero también se hace un cálculo porque podría requerir 15, 20, 30 centímetros de separación. Entonces aquí se pone cuánto está separado del edificio vecino. Bueno, en esquina, este verde, en medio, este caso, o aislado, sería lo que ya vimos. Y pasamos a irregularidades que nos dan vulnerabilidad. Se habló de la planta baja de doble altura o planta baja flexible, que aquí estos dos casos serían, digamos, equivalentes. Sobre todo este caso, este dibujo, que tenemos estacionamientos con columnas en la planta baja, pero muros de carga en los pisos de arriba. Ahí es un caso de planta baja flexible. La columna corta se vio también ya en la presentación anterior, en un video incluso de una prueba en Japón, que si tenemos unos muros que restringen la altura de la columna y se queda un pedacito libre a la altura de la ventana, se pueden generar este daño por columna corta. En planta, o sea, visto desde arriba, asimetría de muros. Si no tenemos repartidos en forma simétrica los muros, puede existir esta torsión. También asimetría de cubos o de cargas. Vean que esto de los cubos ya lo habíamos visto y se alimenta aquí si el cubo de escaleras está en el borde o en la esquina. De todas formas, aquí se vuelve a poner. Y si tiene una geometría un tanto irregular, como en L o en T, el edificio. Bien. Ahora, vamos a la parte ya más, representativa de una inspección por un daño. O sea, todo lo anterior es una información valiosísima que se tiene que recabar. Y ahora vamos a los daños, a la información de los daños. Pueden ser en el terreno, en columnas, traves o muros, que son los elementos principales, y ver cuántos elementos dañados hay en el piso más dañado, o sea, el piso crítico. Y también otros daños en la estructura. Bien, como ven aquí hay una sección como una matriz de columnas y renglones. Entonces dice columnas. Si la columna tuvo colapso o tuvo grietas de cortante, que son las que están inclinadas aquí a 45 grados, o grietas por flexión, que son horizontales en columnas. Aplastamiento del concreto, pandeo de las barras, o sea que no solo se quede pelón la barra a la vista, sino que también se salga de su vertical, como en esta foto. O si es de acero, pandeo de placas. Y también puede haber falla de soldadura. Lo mismo para traves y para muros de concreto. En el caso de muros de mampostería, no va a haber soldadura, pero puede pandearse las barras de los castillos y puede tener grietas a cortante, grietas a flexión, como están aquí indicados. También aquí se mediría el ancho de la grieta con un grietómetro, una plaquita. En la próxima presentación se las van a mostrar para medir si mide 1 milímetro, 2, 3 milímetros o incluso una fracción de milímetro, medio milímetro o 0.3, 0.5, 0.8 milímetros. Y la separación de estribos cuando tenemos estribos en columnas, traves o elementos de concreto.
Esa separación es muy importante también, porque si están muy separados los estribos de una columna, de una viga, puede tener daños por cortante, como lo explicaba mi compañero en la presentación anterior. Finalmente, pues hay un espacio para hacer el croquis, o se puede usar la parte de atrás de la hoja. Se recomienda pues ubicar el edificio con las calles que lo rodean. Como ven aquí, tendríamos el edificio que nos interesa, ubicar la referencia, cuál es la X y cuál es la Y, los nombres de las calles, y de ser posible con una cinta métrica, pues ver la distancia a las esquinas para que quede perfectamente ubicado. ¿Cuál es el acceso principal? Y el norte geográfico, pues que también es necesario. Y finalmente ya los datos del edificio. Esto pues no parece un croquis, es un plano a escala, pero hay que asemejarnos lo más posible a este dibujo. El sistema de referencia, cuál es la X y cuál es la Y. Podemos numerar los ejes, poner dónde está el norte y ubicar los elementos estructurales, columnas, muros, y poner las distancias a los elementos. Bien, entonces la idea de este formato que vimos durante esta sesión brevemente, pues es que se pueda imprimir, sacar copias y empezar a usar y quizás después capturar cada día en la noche o después de varios días se hace la captura. Aquí, como ven en pantalla, no solo hay una versión que se puede imprimir en papel, se ha pensado, por ejemplo, en hoja de cálculo de Excel, si notan aquí, tenemos las herramientas del Excel, se han hecho algunos ejercicios de automatizarlo y espero que noten que coincide casi idéntico al que está en papel, pero donde se van poniendo, ya sea se captura la información o se pone una X, una cruz o se le da clic con el ratón para reproducir esta información, pero que quede capturada en una forma ya digital y que se pueda juntar la inspección de decenas o de cientos de voluntarios y ir teniendo en pocas horas una base de datos. Y pues también se ha hecho otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, algunas aplicaciones que ya en nuestros días podemos correr en teléfonos celulares, en tabletas, con acceso a Internet, y pues que nos permitirían ir no solo capturando en vivo, en el momento, la información, sino que esa información se estaría subiendo a Internet en tiempo real. Y esto haría prácticamente instantánea el levantamiento de la información. Bien, con esto doy por terminado esta breve presentación y estoy a sus órdenes por si hay preguntas.